Bueno, la cuestión de la democratización es un tema muy candente en el continente africano hoy en día. Con los acontecimientos en Francia, sabiendo que la mayoría de los países, especialmente francófonos de África Occidental o de África en general, copian el modelo francés, observar problemas de orden democrático en un país con esta larga tradición subleva algunas preguntas. Para hablar de esta situación, hoy, por la primera edición de la segunda temporada de Perspectiva Africana, estaremos con Teodoro Bundiale y Hortense Jomeda. Teodoro Bundiale es secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y Hortense Jomeda es filóloga, perdón si me he equivocado, Sí. es traductora, escritora y hemos colaborado también en una cosa que es importante resaltar, hemos colaborado en una publicación titulada Guerra y Paz en África, que se publicó en 2020 por Casa África y La Catarata. Pues soy Dago Comenon y les doy las gracias a ambos y la bienvenida a ambos en este programa. Bueno, antes de empezar, quería invitar a todos los que están viendo este programa a seguirnos en redes sociales y a suscribir a nuestro canal de YouTube, dado que este video se va a subir allí y para no perderse otra ponencia y programa tan emocionante como el que vamos a tener hoy en día. Pues primero quería empezar, ¿no? Para dar un marco conceptual, ¿no? De una contextualización. ¿Cómo ustedes definirían la democracia, ¿no? Cada uno de ustedes dos, si cada uno podía dar un poco una definición de lo que piensa que es la democracia. No sé si Hortense quiere empezar, como dice el refrán, ¿no? Damas primero. Damas primero. Bueno, gracias, Dago. Buenas tardes a todos y a todas, y gracias a Dago y al Centro de Estudios Africanos por invitarme. Definir la democracia. Por los tiempos que corren, diría que no sé lo que es la democracia, porque incluso las que se suponen que son democracias consolidadas, o por lo menos de los que los africanos estamos aprendiendo, copiando, ya ven cómo está todo por manga por hombro. Pero me voy a apoyar en la definición del diccionario de la Real Academia Española, que define la democracia. Tiene 3 acepciones y he elegido la primera y la segunda. En la primera dice que es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Y la tercera es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y yo, pero por lo que veo, si me quedo con soberanía en el pueblo y libertad y igualdad, en los últimos tiempos tienen varias interpretaciones, pero yo, mi ideal de democracia, solamente para hacerlo corto y seguimos luego desarrollando, yo añadiría a las definiciones que acabo de leer, añadiría justicia social e igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Teo. Si quieres añadir algo o si quieres dar tu definición, lo que entiendes tú por la palabra democracia. Mira, Dabu, gracias por invitarme a ese encuentro y más todavía con Hortense, que resulta ser alguien con el que tengo cuentas pendientes en la tradición africana, por lo que hemos hablado antes. Y yo quiero volver a las cosas originarias.
Yo soy de formación sociólogo y como tal, un sociólogo es aquella persona que sabe y dice obviedades. Y dice la escuela crítica de Frankfurt que el sociólogo es aquella persona que sabe dónde hay un prostíbulo en una ciudad, que es algo que todo el mundo sabe. Pero la diferencia entre un sociólogo y una persona que sabe dónde hay un prostíbulo es que el sociólogo pregunta y sabe por qué hay en esa ciudad, en ese lugar, un prostíbulo. Es una definición un poco bruta, pero me gusta porque está clara. Hay un conocimiento normal de todo el mundo, pero nuestro trabajo es un conocimiento profundo, más allá de la apariencia. Y mirando en profundidad, no he encontrado en lenguas africanas, en el sentido de que yo procedo de Guinea Ecuatorial, ninguna palabra en Bapuku, en Benga, en Combe, en Fan, en Balengue, no sé si en Ibo hay, o en Cru, o en Ico, que me diga qué es democracia. Y me preocupa eso, el que no haya un término africano, en lenguas africanas, donde se plantee la democracia. Y volvemos a las cosas que conocemos. Es decir, conocemos el principio democrático por una herencia colonial con una definición procedente de Grecia, que decían que frente a la monarquía absoluta, frente al reinado de los dioses, los hombres tenían formas de gobernarse. Una era el rey absoluto, otra era la oligarquía o la aristocracia, que son los mejores, y una última forma es la democracia, el demos, el pueblo, que se gobernaba a sí mismo como ciudadanos libres. Pero en aquella época, la democracia griega, que es de la que bebemos, tenía una tercera parte de la población esclava. Otra parte de la población eran hombres, y digo bien hombres, porque no incluían las mujeres, libres, y la otra parte eran los poderosos. Y claro, trasladar ese esquema de democracia griega, en teoría, a las democracias actuales en el siglo XXI, se me hace muy difícil. ¿Dónde están los esclavos en la democracia? ¿Dónde están los hombres y mujeres libres? ¿Y dónde está la aristocracia? ¿O dónde está la monarquía? ¿O dónde está el Dios absoluto? Y eso es lo que yo quiero cuestionar aquí, a la hora de pedirme una definición de democracia. Y para no volverme loco y volvernos locos, voy a dar mi opinión sobre mi percepción sobre democracias en África. Heredamos la democracia con los presupuestos coloniales. Y nos hemos dado cuenta de que esos presupuestos democráticos coloniales no son operativos, no se pueden aplicar tal como los hemos heredado. Y tenemos como resultado una perversión de las democracias en África y en el mundo. Esa es mi percepción. Bueno, muchas gracias, Teo. Bueno, pienso que te ha adelantado un poco a la pregunta que les quería hacer. Quería su opinión sobre, pero no sé lo que está pasando. ¿Me siguen viendo? Sí, Sí. Vale, perdón, que me está fallando un poco la tecnología. Ahora, bueno, quería saber su opinión actual del estado de la democracia en el continente africano. ¿Qué podemos decir? Si hay un avance, un retroceso, si hay un estancamiento. Quería saber lo que opinan, ¿no? de esto.
no sé, Otons, porque como ya Teo se había adelantado. A ver, el continente es muy amplio y los niveles de todo político, económico son desiguales entre países. Pero he seleccionado, voy a reflexionar sobre dos países. Si comparamos Togo con Senegal, em, por mucho que se use palabra democracia en todos los sitios, en todos los momentos, y que en Togo se organizan elecciones regularmente cada X año, para mí Togo es una dictadura claramente y Senegal es una democracia. No sé si llamarlo democracia avanzada o avanzadísima a nivel de los países europeos, pero es una democracia mucho más avanzada que muchos países. Y como Togo, por ejemplo, he estado 2 veces en Senegal, la segunda vez este año en mayo, y realmente he tenido una sensación que no he tenido nunca, por ejemplo, en Togo o en Benín, que, que es que me he encontrado con un Estado-nación. Es un país con una identidad cultural muy fuerte, es organizado, es realmente una nación y si lo comparo con Togo, yo creo que es una democracia y de hecho los últimos, bueno, democracia, con muchas comillas, porque a la democracia para que sea o para que la democracia se ajuste a la definición que tenemos de democracia o en los orígenes, como ha puntualizado Teodoro ahora, de la Grecia, que es el poder que depende de la voluntad del pueblo, no es que creo que ningún país lo es realmente. Suelen citar los países del norte de Europa, pero el ideal no está alcanzado del todo siempre, pero como países africanos, para mí Senegal claramente es un ejemplo y que se ha visto este año, incluso en las últimas elecciones en marzo, por lo menos por la solidez de las instituciones que han hecho que se haya evitado por lo menos las ganas que casi todos tienen cuando pasan de la oposición al poder, casi todos los dirigentes, las ganas que tienen de mantenerse en el poder hasta la muerte, cambiando la constitución, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy importante, porque comparado con Togo, precisamente también este año, el 19 de abril de este mismo año, en Togo se ha cambiado la constitución sin preguntarle nada a nadie, además de noche, con los votos solamente de los diputados del país, del país, del partido, perdón, en el gobierno para cambiar la constitución, para cambiar a un sistema que llaman parlamentario del que nadie ha entendido nada, nadie ha leído ningún documento, no se ha preguntado a nadie y se ha votado. Entonces, si nos situamos en estos dos países, hay más ejemplos, ¿eh? Si cogemos Togo y Senegal, para mí, Senegal es no una democracia consolidada, pero sí que es más democracia que otros países. Teo, ¿qué opinas al respecto? No, no, ¿qué opinas lo que acaba de decir? Pero tu opinión sobre el estado actual de la democracia en el continente africano. Habría que volver a la definición, porque la democracia, si es el gobierno del pueblo, con el pueblo y por el pueblo, eh, esas premisas se pueden combinar de diferentes maneras. Mm. Decir, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener un corta y pega del modelo de otro país?
de otros países. Podríamos sugerir que nuestro pueblo en un momento determinado quiere gobernarse de esta manera. Pero claro, caes en la trampa. ¿Quién define lo que el pueblo dice? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cuál es la constitución? Etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante es el proceso educativo de la formulación democrática. No puede haber democracia sin demócratas. Y mi cuestionamiento es, ¿las culturas africanas son culturas democráticas? ¿Pueden funcionar como culturas democráticas? ¿O todavía estamos en un proceso de descolonización? Entre otras cosas, tenemos que plantearnos la democratización de la vida política. Esto es un reto. En ese sentido, no podemos medir o poner un nivel a todos los países africanos. Yo tengo un índice aquí de los estudios, en ese caso es un estudio británico, que me plantea como nivel alto de democracia Botswana, nivel alto de democracia Sudáfrica, nivel alto de democracia Islas Mauricio. Yo me quedo como mirando, ¿por qué comparas Isla Mauricio con Sudáfrica? Si no tiene nada que ver en volúmenes, en poblaciones y en recursos. Eso es lo que yo planteo como cuestionamiento. Tenemos que definir muy bien de qué estamos hablando y en base a qué titulamos democrático un país. Y sigo. El elemento clave es la alternancia política. Otro puede ser la existencia de partidos y organizaciones políticas. Y ahora aparecen las organizaciones sociales. Y eso es lo que creo que poco a poco se irá estableciendo, instaurando en África para valorar exactamente de qué hablamos de democracia. Mi hermana Hortense, dijo algo muy importante. Comparó Togo con Senegal. Claro, dicen aquí que las comparaciones son odiosas. Claro, ¿por qué tienes que comparar Togo con Senegal? ¿Por la francofonía? ¿Por la proximidad de cultura? ¿Por las dinámicas sociales? En Togo también está el componente religioso dogmático del Islam, el tipo del Islam, el tipo de religiones que hay por medio. Las vinculaciones de Togo con Francia son iguales que las vinculaciones de Senegal con Francia, etcétera, etcétera. Por eso creo que la definición debe ir más allá de lo aparente. Y posiblemente, si analizamos las cosas, tenemos que dejar fijado que es un proceso. Y ese proceso irá cada vez consolidándose en la medida que el neocolonialismo lo permita. Bueno, para volver un poco a lo que decías al principio, la forma de gobernanza, pues creo que a nivel africano hay un verdadero problema para teorizar, ¿no?, nuestros conceptos autóctonos, ¿no? Entonces nos limitamos simplemente a decir, existe una palabra en el continente que significa X. Pienso que, antes de seguir, ¿no?, que en realidad los africanos, lo que es su realidad, no la teorizan como tal, le llaman algo. Por ejemplo, la cultura de la que procedo, tenemos al jefe que elegimos, ¿no? Está elegido, le podemos quitar del poder si se pasa de la raya o si comete un acto de traición hacia la comunidad. Tenemos también un sistema que no llamaría parlamentario, porque es un sistema de representación gradual en el que cada familia tiene un voto y a nivel del barrio, cada familia elige como el presidente o el representante del barrio, todos los barrios se eligen para elegir el jefe. Entonces hay un sistema de elección gradual de representación, pero la cosa es que nadie lo ha dado un nombre, es nuestro sistema y ya está.
No hay un nombre. Los franceses cuando llegaron le dieron un nombre, que es la democracia campesina. Pero en Dida no necesitamos una palabra porque es lo que conocemos. Es como, ¿sabes? Que el chiste, ¿no? De cuando alguien pregunta al pescado, al pez qué es el agua, si sabe lo que es el agua, y él le dice, pero ¿qué es el agua? ¿No? Pienso que tenemos este tipo de cosa también. Pienso que la, la gente que ha tenido formación académica pues tiene ese deber de teorizar estos conceptos que tenemos y que no hemos nombrado, ¿no? Eso no se aplica solamente a conceptos sociales. La artemisia, por ejemplo, que es una planta que hemos usado durante siglos, en ningún investigador científico africano ha desentrañado para saber los componentes medicales. Fueron de la Fundación Bill Gates que lo hicieron. Entonces, pienso que ese también es un problema que tenemos a la hora de hablar de algunos conceptos que se pueden parecer sí o no a conceptos europeos, porque ellos lo han dado nombre, nosotros no. Entonces, para seguir, quería saber si para ustedes el hecho de organizar elecciones de forma regular significa una democracia. Teodoro. Bueno, y volvemos a lo mismo. Tenemos que coger elementos comunes para poder hablar de lo común. Es decir, ¿qué hacen los sistemas democráticos? Una de las cosas que hacen, digo unas, es elegir a los representantes. Si vamos a los mecanismos profundos de elección, tenemos lo que llamo yo las democraturas. Es decir, es un funcionamiento democrático, pero es una dictadura social que depende de la economía, depende de la ideología dominante y depende de una construcción colonial, en el caso de África. Hubo tiempos, en la década de los 70, en el que yo era mucho más activo políticamente, en que hablábamos de una dictadura del proletariado, que hablamos de una República Popular China, hablamos de una dictadura, es decir, sin ningún tipo de rubor, porque admitíamos que una dictadura es una forma de gobernanza y no necesariamente una democracia supera a una dictadura a la hora de conseguir logros sociales, siempre y cuando haya una planificación, haya unos objetivos. Eso es ideológico. Ahora, en el sentido teórico de la democracia, uno de los elementos que dirigen o rigen o marcan la democracia es la participación política, la ciudadanía y la alternancia en el poder, elegido libremente a través de un periodo determinado. Por eso, mis hermanos togoleses se quejan de que el presidente renueva el mandato, renueva o prorroga el mandato sin consultar esta cuestión con el pueblo togolés. Eso es una perversión de la dictadura, una perversión de la democracia y se convierte en una dictadura sumergida. Bueno, no sé, Hortense, si quiere añadir, si quiere Bueno, opinar al he respecto. hablado de los puntos en que iba a mencionar, pero quería volver un poco al punto anterior. Teodoro habló de la falta de palabras en nuestros idiomas para nombrar a la democracia, y tú hablabas del sistema de organización social en tu pueblo. Quizá porque tenemos esos sistemas de organización social no necesitamos ponerle nombre porque forma parte de la vida, es así como nos organizamos. Y yo creo que por eso le ponemos nombre a democracia porque es un sistema que nos han traído o incluso casi impuesto de alguna forma, que había que hacer como
los antiguos colonos, y en eso estamos. Igual si hubiésemos evolucionado a nuestra manera, a nuestro ritmo, sin contacto con los europeos, sin esclavitud y sin colonización, igual hubiese sido otra cosa y no estaríamos buscando palabra para nombrar democracia, simplemente habríamos seguido con nuestra organización social, habrá evolucionado hacia otra cosa o no, pero no lo sabemos. Y por desgracia, eso es lo que tenemos, democracia, y tenemos que analizar, aunque Teodoro, estoy de acuerdo de que no se puede comparar cosas que no son iguales ni comparables, pero tenemos que analizarlo desde el prisma de la democracia a lo occidental, y no tenemos otra. Y volviendo a la pregunta, si organizar elecciones cada X año no cambia nada si no son, ¿cómo diría? Si no son transparentes, si no hay varios partidos, si no hay participación ciudadana, si no hay inclusión, no sirve de nada. Solo sirve si hay cambio, como en caso de países como Ghana, como Nigeria, como Senegal, muchos países, pero si se mantiene el status quo como en el caso de Togo. En el caso de Togo también llevamos desde el año 90 o 92 organizando elecciones, pero no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, en el caso de Togo, el hijo le ha sucedido al padre, y ahí está, el hijo de su padre pasó 40, el hijo ya lleva 18, 19. Y el padre se pasó hasta que se murió desde el año 67, 66 o 67, hasta que se murió en el 2008. Entonces, yo personalmente en el caso de Togo, si no vas a dejar que gane un poco otro partido, casi que sí, porque hay países, incluso Ruanda, que acaba alguien de citar como ejemplo de democracia para mucha gente. Pero es igual, ha vuelto a ganar las elecciones con un 90 y pico por ciento de voto, nadie se lo cree. Para eso no organices elecciones y ahorras el dinero, o bueno, si lo ahorra tampoco lo ahorra para usarlo para invertir en el país, y mételo en el bolsillo como todo el resto del dinero del país. Para mí, en Togo, si se dejara de organizar elecciones, no cambiaría nada, absolutamente nada, porque vuelven a ganar los mismos. Los que organizan las elecciones son los mismos que tienen todo el sistema en sus manos, son los mismos que controlan las urnas, son los mismos que controlan todo, son los mismos que incluso controlan el censo, que no es un censo real. En Togo hasta hay tarjeta electoral para niños, a nombre de niños, a nombre de gente muerta. Son duplicados. Yo puedo tener tarjeta electoral en esta región, en otra, en otra, en otra, y voto con todo esto. Entonces, hay países como Togo que no hace falta que organicen ni siquiera elecciones. Es un paripé. Bueno, eh, para seguir más, es que lo de Togo me parece fuerte porque no sabía los detalles, ¿no? Sabía un poco lo que había sucedido con el cambio de constitución, pero no sabía los detalles un poco de la cuestión electoral Sí. allí. Bueno, los demás el padre Ñasimbe Además y el hijo For Ñasimbe, para los que no tienen los nombres Ah, de sí, es los verdad, sí. de Togo, ¿no? Que son, el padre falleció en 2005 y el hijo tomó el relevo con la ayuda del el ejército. No se considera eso un golpe de Estado, Sí, desafortunadamente. pero fue un golpe constitucional, porque lo que Exactamente. hicieron es que el presidente de la Asamblea Nacional, que según la Constitución iba a ser el interino hasta que se organizaran elecciones, estaba de viaje, creo que en Francia, no me acuerdo, cuando el padre murió. Lo que hicieron es cerrar la frontera para que no aterrizara en Togo.
acabó aterrizando en Benín, país vecino, y ahí se quedó hasta que perpetraron su golpe de Estado antes de dejarle entrar en el país. Es que tienen Bueno, todos los medios para controlar todo. es que de verdad que, y sabes que a veces es esta dicotomía, que esto para mí es un golpe de Estado, pero según los que evalúan, ¿no? Los que Exacto. dicen que no lo es. Entonces, bueno, para Son los seguir mismos que avanzando. deciden quién puede ser, qué país es dictadura y qué no es dictadura, cuál no es Exactamente. dictadura. Es lo mismo. Exactamente. Para seguir avanzando, ¿sabes? En la década de 2000, Túnez estaba presentado como uno de los países más democráticos, como uno de los, ¿sabes? De los más avanzados a nivel democrático. Y de repente en ese país que parecía un paraíso democrático, pues empezó una protesta que después se convirtieron en la primavera árabe. Entonces, yo, a raíz de esto, de esta, como estábamos, bueno, digamos que tiene un poco la misma premisa, ¿no? De lo que estábamos hablando en el caso de Togo. ¿Cuánto fiables son los indicadores, ¿no? Democráticos que usan institutos occidentales para dar puntos a los países africanos? ¿Qué opinan, ¿no? Al respecto? Hay No sé. una cosa, perdonadme, voy a intervenir porque es un punto clave. Es decir, el sistema neocolonial traslada el pensamiento incluso universitario al ejercicio político. Es decir, cuando un africano que se gradúa en una universidad africana, y digo en general, salvo algunas pocas universidades, su título académico para él tiene un gradiente diferente a si se gradúa en Europa. Y estoy hablando del nivel universitario, porque es un pensamiento. Yo vuelvo a lo que comentaba antes. No puede haber democracia sin demócratas. Y la democracia es una escuela de aprendizaje social, de que las personas tienen derechos como ciudadanos. Si los hermanos de Togo están convencidos de que no tienen derechos y que tienen que seguir las normas del poder económico, financiero o militar, el que voten otra vez a la misma persona una y otra vez no tiene salida. ¿Y cuál es la salida democrática? La escuela democrática. Y esa escuela democrática es la que creo que hay que empezar a ponerse en serio con eso. Eso es una de las cosas. La otra cuestión es que la escuela democrática, desde mi punto de vista, modelo europeo occidental, no es verdad. Porque sabemos cómo se diseñan los censos electorales, cómo se diseñan las tarjetas de votación y cómo se diseña el recuento de votos y cómo se puede tergiversar el dato sin que la ciudadanía tenga idea de lo que ha pasado en el fondo. Es más todavía, tú hablabas de que los indicadores de países democráticos son indicadores de instituciones europeas, coloniales, y no hay indicadores de países africanos. Yo no sé si en Togo hay una agencia de evaluación de democracia funcional En Togo no hay en nada. Togo. Por ejemplo, incluso países como Sudáfrica, que empiezan a tenerlos ahora, o Nigeria, o vamos a hablar de Etiopía, son iniciativas muy incipientes de evaluación, porque los datos que se recogen ni siquiera hay una metodología fiable. Y no quiero ser agorero en la reunión, lo único que tengo que hablar en serio. Y hablando en serio, cuando plantean la primavera árabe, es un constructo ideológico occidental, europeo y francés. No hay una primavera árabe. No hay. Hay un despertar de la ciudadanía de una zona del mundo porque la diferencia entre el poder económico y la miseria económica era agresiva. Hizo brotar
una revolución en un momento determinado en el que un señor se quemó a lo bonzo por el precio del pan. Es decir, ¿qué ideología había debajo de ese acto revolucionario? Pues muy poca. Había hambre y necesidad y denunciar la desigualdad. ¿Puede haber eso en otros países con una gran tasa de desigualdad? Pues sí, puede haberlos, perfectamente. Y lo que no podemos es plantear es eso como una vía democrática de salida para que la población se sienta representada y se gobierne democráticamente. Esa es mi gran duda. ¿Podemos tener modelos de funcionamiento democráticos fuera de África? ¿Alguien puede pensar que los Estados Unidos de América es un país democrático, donde solamente una tercera parte de la población norteamericana vota? Una tercera parte. Y vota con una tarjeta de voto. Y hay que animar a la gente que vaya a votar, porque si no, no votan. Es decir, ¿cuál es la participación de la sociedad norteamericana en la vida política? Pues puede haber campañas de marketing televisivo o lo que sea, pero la realidad es que es una sociedad dividida en dos grupos que se llaman republicanos y demócratas y se reparten la gestión del poder. Lo que tienen como ventaja es que tienen un acuerdo tácito de que son norteamericanos frente al resto del mundo. Y me estoy saliendo del tema, y a propósito, para que veamos que no es un problema de África, es un problema mucho más allá de África. Sí, pero para puntualizar un poco lo que estás diciendo, la diferencia con los países africanos es que el pequeño porcentaje de norteamericano ese que vota, vota de verdad y en su nombre. No son falsos votantes, no son urnas llenas. Es realmente, aunque sea un poco, porque nunca creo que casi es imposible que el 100% de la población de un país vaya a votar. Es imposible porque a alguno no le apetecerá. Y de hecho, hay muchísima gente en Occidente, en Europa, en Norteamérica, seguramente diría que es apolítico, que no le interesa la política, que no va a votar, que son todos unos mentirosos, son todos unos ladrones. Hay muchísima abstención, pero por lo menos la gente que va a votar son ellos mismos, se representan y van a votar. En muchos países africanos ni eso es así. En Sí, todo, la sí. gente que va a votar, se va a votar, y los 4 gatos que van a votar porque el partido que está en el gobierno, que es el único que además tiene los medios de hacer campaña, ¿qué campaña hace? Les regala una camiseta del partido. Este año han hecho goros del partido, han hecho no sé, les ganan, no sé, un saco de arroz y con esto, en base a esto, la gente va a votar, por ejemplo. Por eso digo, hay países como el mío que no hace falta que organicen elecciones. El resultado va a ser el mismo, pero por lo menos en las demás democracias menos perfectas que criticamos, el que va a votar, vota, expresa su propio voto. Vamos. Y para volver a las primaveras árabes y a Túnez, ¿qué puedo decir de Túnez? Pues simplemente que han fallido los políticos, les han fallido a la población simplemente. O un político, ¿cómo se llama? Kais, Ben Ali. Era Ben Ali. El no, presidente, el actual, el actual, no me sé que su ha nombre. vuelto a ganar. Mm. ¿Se llama No Kais me sé. Taeb o Sayeb? Simplemente que por alguna vuelta de tuerca han vuelto a un sistema autocrático de arrestar a los miembros de las oposiciones. Y no sé si os acordáis, quizá el público no, porque será mayoritariamente español, pero vosotros dos,
hubo, ¿cómo lo llamaría? Primaveras, o no sé, no eran primaveras, era en otoño, no me acuerdo, otoños africanos en los años 90, Un con las país ahí que conferencias fue presidente. nacionales en Benín, en Togo, en Burkina Faso, si no me equivoco, en muchos países del África francófona, parecido a las primaveras árabes en cuanto a cambio de régimen, o por lo menos a movilización, revolución de la población, de los jóvenes, para que cambien las cosas, para que pasemos de los partidos, de los países del sistema de partido único a las aperturas que permitieron que hubiese varios partidos, que hubiese otros partidos aparte de los partidos de gobierno, incluso que hubiese pluralidad de prensa. En Togo hasta el año 89 y 90 solo había la prensa vamos, solo había un partido, que es el que sigue gobernando ahora. Solo había una prensa, la prensa escrita nacional solo había uno. A partir de estas conferencias nacionales que no eran revoluciones tipo en la calle como las primaveras árabes, pero a partir de ahí empezaron a haber partidos políticos en la mayoría varios partidos políticos en la mayoría de los países francófonos de África. Algunos salieron medianamente bien, como en el caso de Benín, por ejemplo, que es vecino de Togo, que a partir de ahí hubo alternancias y hubo elecciones en las que por lo menos el otro que se presentaba también ganaba de vez en cuando. En Togo no, se las ingeniaron incluso los opositores para acabar devolviendo el poder al mismo partido de antes, que es el que sigue gobernando a través del hijo ahora. Mm. Y creo que en el Bueno, caso de Túnez ha ocurrido algo parecido, salvando las distancias. bueno, pienso que en Túnez, bueno, el partido, ¿no? Del presidente que está, digamos, ha usado un nacionalismo Sí, muy intenso que se parece mucho a algo muy común en Europa, ¿no? Haciendo referencia incluso al gran reemplazo y sí, a esas los teorías, ¿no? inmigrantes. Sí, 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 la cuestión de inmigración. Bueno, sí. vamos a ir avanzando, bueno, saltando para ir no, perdón, eh, haciendo un poco cogiendo un poco la referencia que hizo Teo, ¿no? Se sabe que hay una verdadera aspiración hacia la democracia en los países africanos, pero a la misma vez se ve a, a africanos celebrar a golpistas, ¿no? ¿Cómo se explica este contraste, ¿no? Porque es difícil a veces explicar cómo a la misma vez un pueblo que reclama más democracia celebra a golpistas. ¿Qué dice eso de la clase política africana? No sé, Hortense, ¿Hablo yo? sí, sí. Vale. Pues por mucho que se deba condenar a los golpes de Estado, yo desearía ahora mismo que hubiese un golpe de Estado en Togo, porque es la única forma muchas veces de acabar con esas dictaduras tan afianzadas, que llevan tanto tiempo, que ni siquiera ellos mismos, los dirigentes, se plantean que esto no es su coto privado, esto no es su casa, esto es un país, el país de todos. Yo creo que es un poco este sentimiento que tienen muchos africanos que celebran cuando hay un golpe de Estado, porque es la única posibilidad de ver otra persona. Y otro caso parecido, de país parecido al de a Togo, es Gabón. Igualmente, el mundo entero casi celebró hace exactamente un año más o menos, era en agosto del año pasado, el golpe de Estado que depuso
Ali Bongo, que también sucedió a su padre en el poder. Entonces, el hastío de la población hace que acaban celebrando que haya golpe de Estado. Lo malo es que, salvo en escasas excepciones, es que los militares den el golpe de Estado, al final también se quedan en el poder. Sí, después de los golpes de Estado, y como prometen siempre todos, hubiera una transición para devolver luego el poder a la sociedad civil, sería una buena cosa. Sería, por lo menos permitiría una alternancia en el poder, serviría de posibilidad de transición hacia otra cosa, pero mayoritariamente se quedan en el poder. Pero tampoco olvidemos que en la historia hubo muchos gobiernos militares. Hasta hace poco, en el caso de Nigeria y en el caso de Ghana, tuvieron muchísimos gobiernos militares sucesivamente. Hasta en Nigeria, creo que hasta el año 92, desde más o menos entre el 70 y, no, eso es Ghana. En Ghana, por ejemplo, entre el 79 y el año 92, eran todos gobiernos militares. Uno de los presidentes muy apreciados que ha quedado en la mente de muchos, Jerry John Rawlings. Rawlings dio 3 golpes de Estado. El primero falló en el 79, en mayo de 79 dio el primer golpe de Estado, falló, le arrestaron, estuvo en la cárcel 15 días, le soltaron, volvió a dar el golpe de Estado en junio de 79 del mismo año. Lo consiguió, pero dejó el poder a, creo que era Hilary Mann, entonces, a un gobierno civil, le dejó el poder a un presidente civil. Pero volvió a dar otro golpe de Estado en el 81 porque no le gustaba cómo llevaba el país. Y del 81 hasta el 92 puso en pie una especie de gobierno de transición militar que procuró sanear el país, la economía y sobre todo la corrupción. La forma en que Rawlings saneó su país, hoy en día supongo que le llevarían ante la corte penal, porque Rawlings hizo ejecuciones, mató a todo el que consideraba que era nefasto para el país. Así cortó de raíz la corrupción en su país. Y solamente en el año 2000 organizó elecciones con varios partidos. Y así dejó al final a partir de ahí él no se podía presentar, puso a un miembro de su partido que al final, en ese caso, su partido no ganó las elecciones, aquellas elecciones de 2000. Y parecido hasta el 90 y tantos en Nigeria, parecido. Hubo muchísimos golpes de Estado uno detrás de otro y muchos de los dirigentes de Nigeria eran militares. También hay ejemplos de militares reformistas, pero son muy pocos. Los demás prometen, igual que el último de Gabón ha prometido, pero ahí se ha quedado de momento. Dice que va a organizar elecciones en 2025, lo veremos. Igual los 3 países disidentes que se han salido de la Organización Regional de los Países del Oeste de África, Níger, Malí, Burkina Faso. De momento tampoco han organizado elecciones. Pero entiendo perfectamente el sentimiento de la población. Se alegra porque tiene deseo de cambio, aspira a cambio. Necesitamos ver otra cosa, otros nombres que por lo menos crees que, bueno, como lo que tenemos no funciona o no nos convence, igual a lo mejor los demás harán otra cosa, porque sabemos que por elecciones por las unas no van a irse.
Si no van a irse por las urnas, pues hay que echarles. Y la otra forma posible de momento es un golpe de Estado. Yo lo estoy deseando. Hace poco hablaba con mi padre, no sé si este fin de semana, le decía, estoy contra los golpes de Estado, pero sí que en Togo, por ejemplo, solo un golpe de Estado puede hacer cambiar las cosas, porque por muy pequeño país que es, por mucho que no se conoce mucho a nivel mundial y quizá, pero es uno de los, ¿cómo diría yo? De los bastiones fijos de Francia. Solo puede haber cambio en Togo y en muchos países africanos, incluso donde los francófonos, donde hay alternancia, la mayoría de las veces es simplemente porque Francia deja caer uno para darle su apoyo al otro y así va ganando los demás. Pero hasta que Francia no lo suelte, no va a cambiar nada. Togo fue el primer, para mí, lo suelo llamar el hijo mayor de Francia, de la France-Afrique, porque el primer golpe de Estado organizado por Francia después de las independencias africanas fue en Togo. Y Francia morirá en Togo. Y Togo sería el último país libre de Francia, pero seremos el último, porque Perdón, fuimos el fue primero. Silvanius Olimpio el Sí, golpe de Estado en exacto, 1920. 1920. contra Silvanus Olimpio, Sí, sí. señora. Bueno, el- como mi hermana ha tocado, ha puesto el dedo en la llaga. Y eso es un condicionamiento de las democracias africanas. El proceso neocolonial, Eh, una de las servidumbres que tiene es la recolonización por Exacto. los africanos del sistema colonial europeo. Fijaros que habéis planteado el tema de Ghana y el de Nigeria. Son países anglófonos, Eh, con unas independencias planteadas respetando los criterios étnicos de las poblaciones. mm, Entonces, Nigeria funciona bajo la tutela anglosajona, incluyendo los Estados Unidos de América. Y los cambios se producen en Nigeria fundamentalmente por gestiones económicas y políticas de una oligarquía. La desigualdad de los nigerianos es una de las más altas del mundo, mm, porque hay hiper mega multimillonarios y hiper mega pobres y mm, empobrecidos. Y es un país que funciona así. Yo no voy a ser tremendista, pero hay que poner las cosas claras. En mi país, donde yo he nacido, Guinea Ecuatorial, alguien me dijo que habían desmilitarizado el golpe de Estado del presidente Obiang, porque Obiang ya no viste el uniforme militar. Y por no vestir uniforme militar, ya es civil, ya se ha civilizado de alguna manera. Entonces yo les preguntaba, ¿y qué significa militarizar? Y Ya. nos reíamos un poquito entre bastidores, ¿no? Y hablando en serio, una de las cosas que a mí me preocupan es que piden respuestas a los africanos cuando no les dan los medios correspondientes. Los Mm, golpes de Estado, evidentemente, no es un método democrático para una alternancia del poder, que es lo que se plantea en una democracia. No es la mejor manera, pero es la única manera para que un señor que está sostenido, mantenido y apoyado por la oligarquía europea y mundial, cambie, salga del poder. Es que, ¿cómo es posible que alguien admita que en el Congo, en la República Democrática del Congo, Laurent Kabila postule a su hijo para sustituirle cuando él había sido un revolucionario? eh, ¿Cómo se entiende eso? Sencillamente desde la presión exterior. Y volviendo a lo que nos ocupa, que por qué los pueblos celebran los cambios de dirigentes, es que no les queda más remedio que celebrarlo, porque el señor Oligui
era miembro del gobierno de Bongo. Lo único que ha hecho es ocupar un puesto de mando y tomar el poder para una política determinada que no es gabonesa. Y os voy a revelar un secreto, y un secreto que la Franca Frick me enseñó. Una forma de democracia perversa en África es que el presidente o el partido gobernante haga partidos pequeños alrededor del partido grande, se presenten a las elecciones y esos señores títeres del partido grande aparezcan como una oposición y se justifique en Europa como un proceso democrático. Y eso es lo que ha hecho en Guinea Ecuatorial el presidente Obiang. En Togo también hay varios. Y eso es un diseño de la Franca Frick, del señor Focar. Y me consta directamente de ellos. Es un diseño que funciona, porque las personas piensan que un partido político, porque vaya a las elecciones, es una respuesta política. No, es un instrumento de control. Y por eso la gente aplaude, porque el instrumento de control ya no controla, pero no saben que el siguiente instrumento de control hará Exacto. lo mismo que el otro. Bueno, vamos, ya hemos pasado de 1 hora. Quería recordar a los que están siguiendo el programa que pueden suscribir al canal de YouTube del CEAF donde se va a subir este video o donde lo verán. Y también que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y ahora LinkedIn. Pues ya vamos a ir más o menos hacia una parte, digamos, más optimista, ¿no? A la parte de posibles soluciones, a soñar, porque ya hemos hecho un planteamiento muy, digamos, negativo de la situación y vamos a soñar un poco, ¿no? Según, bueno, vamos a empezar con Hortense, ¿no? Según tú, ¿cuáles podrían ser unos indicadores que permitan medir de forma eficiente un sistema democrático que se pueda aplicar, ¿no? En el continente africano? Yo no me diría. Medir en base a qué y a quién. Volveríamos a lo de las comparaciones que decía Teodoro en principio. ¿Por qué medir o qué entiendes tú por indicadores para medir? ¿No? Para apreciar que hay un avance hacia la democracia por parte de un país con respecto, bueno, a la situación anterior, ¿no? Si hay más libertades, si hay, como habías dicho, ¿no? La cuestión de la alternancia, como, Sí, por ejemplo, si tomamos el caso de Togo, ¿no? Como he hablado sí. mucho de Togo, ¿qué es lo que tú te gustaría ver ahí para llamarlo un país democrático? Ah, buena pregunta. Libertad de prensa. Ujú. ¿Y qué diría lo? Lo voy a llamar libertad de vivir. En el sentido, en el sentido de que se crea lo que yo llamaba antes, cuando hablé antes de justicia social, la posibilidad de tener acceso por lo menos a lo básico para vivir, para respirar, para comer, para eso, la libertad de vivir y la libertad de prensa. Hoy por hoy en Togo siguen encarcelando a cualquiera que diga lo que sea del presidente, cualquiera que denuncie lo que sea. Para eso hay muchos medios. Togo es de los países que tuvo el famoso, ¿cómo se llamaba esto? De los espías de Israel. Mossad. Pegasus, ¿Eh? Vale, Pegasus. Pegasus. Exacto, sí. Ahí. En Togo, exacto, en Togo no hay hospitales, pero hay dinero para comprar Pegasos para espiar a la población, para espiar a la oposición. Los servicios secretos de el Mossad es el que acompaña
ayuda al gobierno de todo. Por ejemplo, hay dinero para esto. Por eso hablo de la libertad para vivir, libertad para opinar. Durante estos últimos meses, esas semanas, cuando han cambiado la constitución, todo aquel que protestó, incluso niños menores, les metieron a la cárcel por hacer un video en TikTok. Así está todo, por ejemplo. Yo sinceramente, un poco en broma, además no es un territorio tan grande, yo lo anexaría a Benín para hacer un solo país, por aquello del francés, o lo metería en Ghana también, por ejemplo, así desaparecemos, para hacer un poco la broma, pero sí, sí, en serio, es un país desesperante. Yo desde que he nacido solo he conocido la misma familia, el padre y el hijo. Mm. Y ahora el Espíritu Santo, que está en Pero, París. No, si tienen la cantidad de hijos de esta familia Ñansimbe que están esperando para gobernar, no te Ajá. cuento, pero una ¿sabes? de las cosas que me llamó la atención, no sabía el vínculo que tenía Togo con Israel, pero por ejemplo Camerún sí que tienen un vínculo muy, de hecho es el ejército israelí que forma la Guardia Presidencial. Claro, en Hay un Togo igual. patrón, ¿no? Sí, 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 Aliado sí, de no, el caso Israel es que significa como no Togo, democrático. claro, como Togo es un país tan pequeño y que tampoco protestamos, somos gente así muy tonta, muy tranquila, muy pacífica y rezamos mucho y todo el mundo está en la iglesia rezando todo el santo día. Pues no se sabe, es una de las dictaduras más feroces del mundo. El que critica el régimen, incluso los de dentro, como salgas de la foto, te persiguen donde sea hasta envenenarte. Dinero para perseguir, para oprimir, hay muchísimo, pero para construir el país no hay. Por eso hablo de libertad de vivir, quizá. Bueno, Es la, Teodoro, con mi hermana Hortense tenemos un problema que es demasiado eh, emocionante lo que dice, pero yo, a pesar de estar completamente a su lado, creo que estamos avanzando. ¿Y en qué me baso? En que podemos hablar con el profesor Dagú de ese tema en los medios de comunicación. Y es una especie de salida que nos queda a la hora de mirarnos como africanos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y no tenemos que tener demasiada prisa por fustigarnos. África tiene muy poco tiempo como funcionamiento como países independientes y estamos, como quien dice, empezando la vida política independiente y todavía Mm, nos queda la losa económica y la losa ideológica. Y yo recuerdo la carta de Manden. Una de las cosas que plantea es el Kurukan Fuga, que es de siglos anteriores a la Revolución Francesa, en el siglo mm, XII. Dice que los seres, los ciudadanos de Manden, quieren ver, tienen que ver lo que quieren ver, tienen mm, que decir lo que quieren decir y tienen que hacer lo que quieren hacer. Son los principios rectores de la ciudadanía de Manden. Y terminan diciendo que, en consecuencia, a partir de ahora, todos son dueños de su persona. A partir de ahora, cada uno es libre de sus actos, cada uno dispone de los frutos de su trabajo. Y termina diciendo, este es el juramento de Manden, que todo el mundo lo oiga. A mí me parece una declaración potente. Y eso es un principio democrático.
Ahí creo que nace un principio democrático y se basa el desarrollo de los pueblos. Cuando los ciudadanos son ciudadanos, ven lo que quieren ver, dicen lo que quieren decir y hacen lo que quieren hacer. Y son ciudadanos libres. Y volviendo a lo que nos toca ahora, yo preguntaría a mi hermana Hortense, ¿pero qué tiene Togo para ser tan importante para la francofonía? ¿Y no sería más interesante ir a París a luchar contra el neocolonialismo francés? ¿Cómo? Cortando ¿Cómo? cabezas como en tiempos de los reyes. Le corto la Igual, cabeza a Macron. igual, hay que plantearse un cambio estructural a ese nivel, ¿no? Y eso me lo enlazo con la iniciativa del Sahel. La iniciativa del Sahel fue aplaudida por la población saheliana, Sí. pero yo tengo mis miedos de que la población saheliana sea consciente de la lucha de envergadura que van a tener que hacer para que el sistema neocolonial, económico y ahora es global, les permita una alternativa a esos ciudadanos africanos. Eso es mi gran preocupación. Y la democracia funcionará si hay demócratas. Si no, no. Bueno, Mm. eh, al respecto, perdón si hay ruido, es la fiesta del barrio, Ah, entonces están de fiesta. Hay una, digamos, una procesión que está pasando. ah, entonces, yo quería saber, porque una de las características del continente africano es que reúnen en muchos casos diferentes comunidades que tienen percepciones diferentes o apreciación diferente del poder. Como mm, decía, en el caso mío, en el caso de Costa de Marfil, la comunidad de la que procedo, tenemos nuestra forma de gobernanza que es muy distinta de otras. En este caso, ¿por qué creen que los estados africanos nunca han planteado, por ejemplo, el federalismo, como por ejemplo en Etiopía se ha hecho a mediados del siglo, bueno, medianos de la década de 1990? Teodoro, si quieres empezar. Voy a cortar el micrófono por la música. Sí. Gracias por la pregunta, porque es una de las claves. Y la clave es que Etiopía nunca fue pues, colonia de nadie. exacto. Mantuvo sus estructuras a pesar de la dependencia económica neocolonial. Y creo que puede recuperarlo de alguna manera en una decisión política de envergadura. A lo que tú decías de las culturas étnicas, y yo puedo poneros el ejemplo de los pueblos ndóes de Guinea Ecuatorial. Los pueblos ndóes de Guinea Ecuatorial son una monarquía parlamentaria. El rey es rey solamente cuando ejerce el reinado, en la ceremonia y en los ritos. Es un protocolo. El resto de su vida es un ciudadano más. ¿Quién gobierna la comunidad? Los líderes comunitarios. Y cuando lo ves en el Parlamento británico, ¿te explicas? La monarquía británica es una monarquía parlamentaria. ¿Es una contradicción? No. Sencillamente, la monarquía es un símbolo, representación de unas instituciones. El gobierno lo lleva a la sociedad civil. Y hablando de sociedad civil, creo que la participación de la sociedad civil africana cada vez en mayor medida y con los medios de comunicación alternativos es una vía para salir de las dictaduras mentales. Y lo que no podemos olvidar es que África es un continente de población joven. Sí. Y en ese sentido, la esperanza de cambio está fundamentada. Va a cambiar sí o sí.
porque no podemos mantener el vino joven en odres viejos, porque se romperán. Entonces, si quieres A mí se me ha responder. olvidado la pregunta. Sí, sí. Perdón por el ruido. Que se me, no, yo no oigo, yo no escucho ningún ruido, la verdad. Ok. Quería saber por qué nunca se ha planteado un modelo federal para permitir que las diferentes comunidades se puedan organizar según les parece, con un respeto de la forma en que ellos conciben, ¿no?, la gestión del poder. Ah, ¿por qué no se ha planteado? Porque no dio tiempo quizá a pensarlo. Porque como decía Teodoro, somos países muy jóvenes si consideramos la edad a partir, bueno, no tanto, porque incluso desde las independencias ya unos ha cumplido 60 años, la mayoría ya, ¿eh? Pero creo que no dio tiempo tanto a los primeros presidentes, vamos a decir, democráticamente elegidos en el sentido de que, por lo menos en el fervor de las independencias, sí que el pueblo tuvo la palabra para elegir en la mayoría de los casos a sus gobernantes. Pero los que querían hacer algo, como en el caso de Olimpio en Togo, en Patrice Lumumba en el antiguo Zaire, ahora República Democrática de Congo, y muchos, y el de Guinea-Bissau, que Cabral, no es el caso de Francia, pero ¿cómo se llama? Cabral. Cabral, que Mm. cumple, eso, los 100 años cumpliría 100 años este año, algo así, creo que hay unas cosas ahí. La mayoría de los estos que tenían pensado plantear una alternativa fueron asesinados. Y nos tocaron todos los traidores puestos por las potencias y en estas estamos. Si hubiésemos seguido una evolución, no voy a llamarlo normal, pero por lo menos tranquila o a nuestro ritmo por fases o igual, habría llegado en algún punto en que habríamos reflexionado por lo menos o planteado el tema, pero no se plantea nada porque ni siquiera hay debate de ideas en casi en ninguno de los países, incluso cuando hablo de los que medianamente son naciones, medianamente son democracias como en Senegal, tampoco hay, no hay espacio de reflexión de ideas y cuando los hay son intelectuales, entre muchas comillas para mí, intelectuales formados principalmente en Francia que no piensan, como dicen los ingleses, out of the box, no les sacas de lo que han aprendido en las universidades francesas. La gente no se plantea realmente otra cosa que no sea lo que ya está. No hay más reflexión más allá, incluso, por ejemplo, nuestros idiomas nacionales. ¿En cuántos países hay otro idioma que se aprende en la escuela, que se aprende las lenguas locales? Poquísimos, poquísimos. En Senegal tienen en Wolof, que es la lengua nacional, y esto me ha gustado porque casi todo el mundo lo habla, pero tampoco lo aprenden en la escuela ellos, pero lo habla todo el mundo. Es un orgullo para ellos. Y de hecho están tan orgullosos de ese idioma que saca de quicio al extranjero. Al extranjero blanco le perdonan quizá, pero al extranjero negro no entienden. Yo me he peleado con todos los taxistas de Dakar porque se empeñaban en hablarme Wolof. Digo, pero no hablo Wolof. Por muy negra que soy, no hablo Wolof. No es una lengua internacional africana, por ejemplo. Hay cosas, ¿cómo llamarlas? Absurdas, no terminadas, a medio hacer en muchos campos, en la mayoría de los países. Entonces,
o vienen estas reflexiones desde arriba o vienen de la población. Pero de momento la población, incluso la sociedad civil, en salvo contadas excepciones, se está formando. Y la gente todavía, la mayoría no tiene para comer, como para estar, no tiene para comer, no tiene para curarse, como para estar planteándose si forma, si cambia de organización social o política. Está todo por hacer prácticamente en la mayoría de los casos. Los que reflexionan por la mayoría somos los que estudiamos en los países del colono y pensamos en la lengua del colono y escribimos en la lengua del colono, pero incluso en estas no, tampoco tenemos tiempo, medios o espacio para hacer estas reflexiones. O si sacas el pie del tiesto, tanto incluso en Europa, te lo cortan enseguida y en nuestros países igual. Entonces, estamos atrapados de alguna forma de momento, pero todo se andará. Como dice Teodoro, somos jóvenes, aunque algunos igual no veamos el cambio concretizarse, pero se avanza en muchas cosas. Y en eso las redes sociales son nefastas en muchas cosas, pero ayudan mucho. Cada vez verás muchos grupos de africanos que publican información, que abren debates, e incluso cada vez más mucha gente intenta, por mucho que no, volviendo al tema de los idiomas, por ejemplo, por mucho que no aprendamos nuestras lenguas nacionales o locales en la escuela, la mayoría de la gente escribe usando el alfabeto de las lenguas europeas y también eso es un avance, es una cosa para mí muy importante que hay cada vez por lo menos deseo de hacer otra cosa. Ahora hace falta que sea masivo y que haya medios, el que sea. Bueno, muchas gracias. Estamos a las 8:23 en Canarias, a las 9:23 en la península. Vamos a pasar a las preguntas del público. Ya de entrada hay una pregunta en el chat que les voy a leer. Una pregunta de Isabel Otero, perdón. ¿Qué se prevé, no? Que hay un movimiento ciudadano en Camerún o Guinea Ecuatorial en contra, ¿no? de Biya y Obiang. ¿Cuál es su percepción, ¿no? de la situación? Si hay movimiento, si piensan que digamos, su reinado, porque ya no podíamos hablar de mandato, y sus reinados van a seguir mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué es su opinión al respecto? Hombre, si En el es a caso, mí, en ¿No? el caso de Guinea Ecuatorial y Camerún, me pilla muy de cerca y yo creo que la respuesta está en París, en exacto. Londres, en Washington, Moscú y Beijing. Y no es ninguna ironía, es verdad. Es decir, si esos capitales del mundo que he nombrado no son conscientes y no dan la venia de que esto cambie o los dirigentes se marchen, las poblaciones correspondientes tendrán que pelear más y tendrán que haber más violencia y tendrán que haber mucho más Más golpes sufrimiento. de Estado. Y eso es lo que a mucha gente nos para pensar que al fin y al cabo lo que la gente quiere es pan, paz y techo. Y eso, el que se lo ofrezca, no le va a preguntar a cambio de qué. Esa se llama dominación. Y en esa dominación estamos incluidos todos los pueblos empobrecidos. Y no es un pesimismo, es realismo. Decía, si no somos capaces de sacrificarnos por salir de donde nos han colocado,
no podemos esperar que el amo libere al esclavo. El que piense eso no ha conocido al ser humano. Los cambios se producen porque algunos seres humanos con determinación apuestan por el cambio. Y eso es un deber cívico y ciudadanía. Si no hay conciencia ciudadana, como decía nuestra hermana Aminata Traoré, no habrá cambios en Mali. Habrá algunos movimientos ligeros de intereses, pero un cambio estructural no habrá si no hay una ciudadanía maliense que diga no admitimos dejar de ser ciudadanos. Y como ciudadanos nos corresponde responder y gobernarnos. Diga lo que diga el amo. Y eso puede ser drástico por mi parte, pero creo que hay que hablar claro en eso. No podemos esperar que otros nos liberen. Digo otros en general. Tenemos que ser nosotros, los pueblos africanos, que tenemos necesidad de liberación, lo que tenemos que apostar por eso. Dice, tú hablas aquí desde Madrid, desde Canarias, y comiendo y bañado, y yo paso hambre. Digo, pues sí, pero mi trabajo es denunciarlo. Tu trabajo es denunciarlo activamente en Mali, o en Togo, o en Nigeria, o en Guinea Ecuatorial, o en Camerún. Me preguntaban qué pasaba con los cambios en Camerún y en Guinea Ecuatorial. Los cambios en Camerún y Guinea Ecuatorial los darán los cameruneses y los guineanos. Si no participan en el cambio, tendrán otros dirigentes señalados y orientados y elegidos por la metrópolis. Igual son peores, porque por vía va a durar poco ya, biológicamente. Pero si elige Kiedo Dorsey, otro líder para gobernar Camerún joven, otro gallo nos cantará. Si eligen a otro dirigente de Guinea Ecuatorial para gobernar Guinea Ecuatorial, joven, tendremos 50 años más de dictadura en Guinea Ecuatorial. Pero no depende solamente de Francia, depende de nosotros, de nuestra cultura democrática, de nuestro compromiso. Y esperar que alguien te venga a liberar es de esclavos. Y creo que no es bueno. No sé, Hortense, si, no Bueno, sé, Villa, incluir Villa no también la se va a parte ir. de... Ujú. Yo creo que Villa no se va a ir porque he leído hace apenas un mes que se presentaba en las próximas elecciones Ujú. presidenciales de 2025. Tiene 91 años. Sí. En 2025 tendrá 92. Ujú. Se va a presentar, primer punto. Segundo punto, en agosto de este año, cuando Francia celebró el 80 aniversario de algunas de sus liberaciones, de sus guerras en las que participaron por la fuerza muchos de nuestros tatarabuelos africanos, invitó a quienes, entre otros países, a Togo y a Paul Biya. Paul Biya fue uno de los que dieron el discurso, con lo cual, por parte de Francia, Paul Biya se puede presentar tranquilamente el año que viene. Otra cosa es que surja alguna junta militar quizá que nos libere a la manera que conocemos, la única, y ya está. Bueno, Es decir, aunque por cansancio no se retiran, Ujú. ni por cansancio se retiran. 91 años. Yo ya estoy cansada y no tengo 60 todavía. A mí me gustaría jubilarme. bueno, creo que tenemos, no sé si en español se usa el mismo término en francés, le solíamos llamar los dinosaurios, ¿no? Como Sí, sí, Houphouët-Boigny, estos líderes de la independencia que murieron casi todos en el poder. sí, sí, Bongo, el padre. claro. Sí. Y bueno, no sé si hay más preguntas por parte de la asistencia. Voy a ver en el chat si hay otra pregunta. Eh, bueno, creo
que no hay más. Entonces, ya hemos alcanzado la hora y media del programa. Antes de cederle la palabra a los invitados, quería una vez más invitarles a suscribirse al canal de YouTube del CEAF y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y ahora en LinkedIn. Eh, pues, como había dicho, ya son las 8:30 en Canarias, 9:30 en la península o París. Eh, quería que ustedes digan más o menos algo, no sé, no tiene que ser forzosamente positivo, pero sería muy interesante que fuera Que algo sea positivo positivo. acerca de la democracia, del proceso de democratización, ¿no? En el continente africano. No sé, como hemos empezado, damas primero. Damas primero. No sé yo. Hablando de democracia, siempre tengo mis dudas de que sea necesariamente la forma de democracia a lo occidental la que nos conviene. Fíjate tú en el caso de Togo, bueno, vuelvo a Togo porque es donde nací y es donde lo que más conozco de todos los países. Por poco que hubiesen hecho algo, es decir, por poco que dejaran la gente vivir, respirar, por poco que construyesen escuelas, hospitales, creo que incluso bastaría para mí que se quedaran en el poder eternamente si quisieran, pero hacer algo más que estar, hacer algo más que llenarse los bolsillos, hacer algo más que champán para los cuatro y hambre para el resto. En nuestros países hay ministros, hay jefes de estados que se lavan las manos con champán. Hay gente que viene a París con el avión presidencial, las amantes del presidente de Togo, que tiene unas cuantas, si no hay primera dama. Vienen a París como quien coge un taxi, no sé, de Atocha a Tirso de Molina, por un ejemplo. Bueno, creo que la mayoría son de Canarias y yo soy madrileña, entonces mis referencias son esas. Por poco que abrieran el país a la población, incluso se puede quedar uno solo, no sé si me explico, es decir, no hace falta que montemos elecciones, pero hace falta que la gente pueda vivir en paz, pueda vivir, no porque haya guerra, pueda vivir en salud, pueda haber justicia social, pueda tener todo el mundo o casi todo el mundo las mismas oportunidades que un niño que nazca en un pueblo tenga las mismas oportunidades que un niño que nace en la ciudad, aunque incluso las ciudades hay bolsas enormes de pobreza en todas partes. Lo que quiero decir es que ahora, hoy por hoy, en el caso de Togo, por ejemplo, o de muchos países africanos, no me importa tanto que haya o no elecciones, que cambien los dirigentes, si no hacen nada. Si uno solo que se queda el tiempo que le dé la gana hiciera algo, sería suficiente, pero no hacen nada. Es todo para ellos y nada para el pueblo. Ese es el problema que yo veo. Luego, si ya pasamos a democracia, a partido, multipartidismo, que haya cambios y que gane el otro un poco y que gane aquel otro poco, sería lo ideal. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera los que están en la oposición ayudan, o los que están en la oposición tampoco tienen
muchas veces intenciones de marcharse. Muchos de los países, no lo hemos mencionado, pero muchos de los países en los que ha habido algún tipo de cambio de alternancia, muchas veces el que ha venido no ha querido irse luego. Y en esto Senegal sigue siendo una excepción, pero, por ejemplo, Macky Sall lo ha intentado la última vez y creo que Abdoulaye Wade también lo intentó. Pero en los dos casos, precisamente porque las instituciones republicanas, para mí, son bastante consolidadas en Senegal, no ha funcionado. Pero en muchos países los que vienen también se quedan y no quieren moverse. Entonces, que se queden, pero que hagan algo. Pues muchas gracias, Teodoro. Sí, vuelvo a estar al lado de nuestra hermana Hortense, pero yo no soy tan pesimista. Creo que los cambios se producirán sí o sí. Y los dirigentes que se han ido no querían irse. Es la población la que les ha dicho, ya basta. Os tenéis que ir sí o sí, de una manera o de otra. Y por mucho que cambien la Constitución, siempre habrá una sociedad organizada, democrática, capaz de decirles que se vayan. Y se tendrán que ir. Tenemos la ventaja ahora de los medios de comunicación, que el control no es tan férreo. La única cosa que a mí me preocupa es que d'Orsay, Moscú, Washington, Beijing, etcétera, etcétera, que todavía siguen tomando decisiones sobre nuestros países. Y nuestros dirigentes están atrapados de alguna manera por compromisos que no podemos ni imaginarnos. El año 1955, en Addis Abeba, los países que se independizaron, contando con gente como Olimpio, Lumumba, Kwame Nkrumah, que no podemos negarles el trabajo que hicieron, llegaron a la conclusión de que debía respetar las fronteras coloniales para evitar males mayores. Yo creo que cayeron en la trampa. Sí. Y en esa trampa ya no podemos deshacerla sin conflicto. El otro ejemplo que conozco es el de Sudán del Sur. ¿Por qué Sudán del Sur ha roto el acuerdo colonial? Porque tenía un recurso estratégico, que es gas, que es petróleo, y tenía una potencia neocolonial como China. Y pudo romper ese acuerdo. El que otros pueblos africanos remodelen las fronteras, reconstruyan otra vez la geografía política africana, creo que es un trabajo pendiente de hacer, pero hay que hacerlo, porque las independencias no se dieron para ser independientes, se dieron para frenar las independencias y tener el control absoluto bajo principios económicos, políticos, incluso religiosos y sociales. Yo plantearía el tema como ejemplo del Senegal. Si no hubiesen marabús en Senegal, la presión política sobre sus políticos no sería tan fuerte. Sí, estoy de acuerdo. Y eso es De una hecho, cosa a tener en cuenta. Tenemos que reivindicar otras formas de presión social y de poder social, otras formas de poder institucionales fuera de Europa, fuera de la colonización. Pero claro, con cuidado, porque si los señores marabú de Senegal, sus hijos son casi medio reyes, tendremos una monarquía sumergida dentro de Senegal. Y pongo Senegal porque es un ejemplo que me tiene muy cercano hablando solo, ¿no? Por ejemplo, cómo no consiguen quitar a los niños talibés de la calle. ¿Por qué? Porque es un principio religioso perverso que mantiene a una población infantil en la calle.
Y no puede ser como principio. Ahora, tengo la esperanza de que la nueva gobernanza, y cada vez es más gobernanza, con más transparencia, con más interlocutores, está apareciendo. Y es un movimiento generalizado en África. Yo no sé lo de Togo, pero también me consta que en Togo hay gente que lucha, y mucho. Pero lo que también es verdad, que no todas las guerras se ganan el primer tiro, el primer disparo. Hay que seguir luchando. Y tener la lucha como objetivo o como meta es una actitud, porque el dejar de luchar es la derrota. Bueno, Estoy de muchas acuerdo gracias. contigo. Además, no he dicho que no va a haber cambio, ¿eh? Y tampoco he dicho que no se lucha en todo. Mi conclusión era sé que si quieren mantener el poder, que se mantengan, pero que hagan algo más que mantenerse y llenarse los bolsillos. Vale, bueno, pienso que hemos aprendido muchísimo. Hay muchos aspectos que se han tocado. Como siempre, una lástima que solamente tengamos este espacio de tiempo muy corto. Y bueno, les mando los agradecimientos de mi persona, de mi propia persona y del CEAF como organización. Y les deseo buen fin de semana a todas y a todos y nos vemos por las próximas ediciones. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy interesante y hasta la próxima. Uhuru Buenas y noches. Ubuntu Buen para fin de todos. semana.